Bien, vamos a trabajar entonces vamos a continuar viendo el proceso de ingreso de información que, que es el que ayer vimos. Entonces, ayer vimos el proceso de ingreso de información, ¿no? Abríamos una tabla haciendo clic derecho, abrir. Y al hacer eso, teníamos la información o ingresábamos la información de la tabla padres. Luego que ingresamos la información de la tabla padres, nos fuimos a la tabla alumnos y también lo abrimos e ingresamos algunos registros de alumnos. Bien, como bien estamos ingresando datos y esta manera de ingresar datos es la manera en la que casi no se usa el ingreso de información. ¿Por qué? Porque hay otra forma un poquito más se puede decir más gráfica de poder hacer el ingreso de datos, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos accedido a ingresar datos de padres? Porque es necesario tener a padres para que luego podamos ingresar información de alumnos. Es necesario tener profesores porque de ahí también vamos a poder crear registros en la tabla notas. De igual manera cursos, ¿no? Por eso que la clase pasada hemos ingresado información para cursos, alumnos, padres. Entonces, una vez que ya tenemos todo ello, recién es donde ya podemos acceder a la tabla alumnos y hemos procedido a ingresar algunos registros para alumnos. Percibimos también la idea de que cuando ingresemos los registros de la tabla alumnos, debe existir un código de padre en la tabla padres para que pueda ser aceptado el dato, porque si planteamos el ingreso de un código que no exista cuando planteamos el ingreso de un código de padre que no exista en la tabla padres, entonces no nos va a aceptar. A ver, un ratito. Sí, recién vamos a ver eso, pero todavía no lo hemos ingresado. Vamos a plantear eso ahorita, Jefferson, ¿sí? Ahorita lo vemos. Entonces ya, ¿por qué les he planteado las relaciones? Porque ya tenemos padres, cursos, profesores también ya tenemos. A ver, vamos a ver. Profesores también, ¿sí? Entonces, como ya tenemos esas tablas inicialmente, ya por eso también hemos podido ingresar a alumnos, ¿no? Pero ahora también falta ingresar notas. Entonces también y de igual manera tendríamos que abrir la tabla notas y proceder a ingresar información para la tabla notas. Lo primero que nos pide la tabla notas, ¿qué cosa es? Un código de curso. En número de nota no pongo nada porque como lo hemos definido autonumérico, Access va automáticamente generar su número para ese campo número de nota, ¿no? Va a generar el primer registro, va a ser el 1, el siguiente que ingresamos el 2 y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿qué consideración debo tener para ingresar información de notas? La consideración que debo tener es que debo escribir un código de curso que exista en la tabla cursos. A ver, como ahorita de repente no recuerdo, voy a cursos y estos son los códigos que existen para la tabla cursos. Entonces, uno de ellos tengo que ponerlo, porque si no, no voy a poder, no se me va a aceptar el dato en la tabla notas. Entonces, lo primero que haré es escribir un número de curso, por ejemplo, el C432. Entonces, ahí voy a escribir C432, pulso Tab, ¿ve? Y ahí voy al siguiente campo. Como ven, cuando estoy haciendo ese ingreso ya Access le puso al campo número de nota 1, porque así va identificando. Eso sucede cuando uno define un campo como tipo autonumérico. Eso es lo que nosotros hicimos cuando configuramos la estructura de la tabla notas. A número de nota le pusimos como tipo de dato autonumérico. Bien, de la misma manera, para que un profesor sea aceptado,
debe existir un código de profesor en la tabla profesores. Entonces, si yo no recuerdo, mejor es que vea para poner a un profesor que existe. F508 le voy a poner. F508. Tab. Y ahora también debe existir un alumno en la tabla alumnos por medio de su código. Yo puedo poner L053. L053. ¿Listo? Tab. Y voy avanzando. Entonces, el alumno de código L053, el alumno de código L053 que le enseñó el profesor F508 en el curso de código C43 ha obtenido la nota del primer bimestre. ¿Cuánto habrá obtenido de nota? Eso ya, por ejemplo, supongamos obtuvo 15. Entonces uno puede indicar, ¿no? 15, tab, a ver, enter, ¿no? 15, 15, el tercero le pongo, por ejemplo, 8 y el cuarto le pongo 16. Esas son las notas de cada uno de los, esas son las notas que he ido obteniendo. Pulso enter, ya puedo escribir el segundo registro para la tabla notas. Como ven, me ha aceptado ese registro. ¿Por qué? Porque he escrito un código de curso que existe. ¿Aló? Sí. A ver, una pregunta. ¿Cómo hace para que salga eso? La tabla notas. A ver, vamos a ver, lo voy a cerrar ya. No tengo la tabla notas aquí, pero es una tabla que necesito porque yo ya ingresé, ayer ingresamos datos a la tabla cursos, ingresamos datos a la tabla profesores, ingresamos datos a la tabla padres y luego ahora sí que tengo datos, registros en cada una de esas tablas, ya puedo comenzar a ingresar registros a la tabla alumnos, y eso es lo que también hicimos ayer. ¿Recuerdan? Ingresamos registros. Ahora, una vez que tenemos todas esas tablas abiertas y con registros ingresados, ya vamos a poder proceder a escribir registros en la tabla notas. ¿Cómo abro esto? Clic derecho, abrir. Y ahí está, ¿no? ¿Y por qué aparece esto primero así? Ah, porque fue el primer registro que ingresé hace un instante, pues, ¿no? Ya, entonces, siempre que yo ingrese una información, debo tener en cuenta, en el caso de la tabla notas, que el código de curso debe existir. Porque si yo, por ejemplo, le pongo así, vamos a suponer, luego en código de profesor le pongo, luego en código de alumno le pongo una nota, ¿ves? ¿Qué pasa ahí? No me va a aceptar el ingreso de ese registro. ¿Por qué? Porque no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla profesores. O sea, como que no he encontrado un profesor que tenga ese código. Tampoco he encontrado un alumno que tal vez tenga ese código C708. No existe acá. Perdón, un alumno está... Sí, L050. Entonces estoy ingresando códigos que no existen, entonces no me va a aceptar. Siempre tengo que pensar en que debo escribir códigos existentes, ¿no? Entonces yo para ingresar un código de curso tengo que ver código de curso C435. C435. Tab. Código de profesor también de la misma manera. Un profesor que exista, F510. F510. Y de la misma manera un código de alumno que exista. Eso sí existía, ¿ve?
Por eso que no me mostró ningún mensaje para alumno, ¿sí? Porque existe un L050. Bien, entonces ahora sí ingreso las notas respectivas y ya puedo pulsar Enter. Ya me acepta el dato. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando uno ingresa información en tablas que tengan relaciones con otras. Por eso es que le decía, cuando uno crea las tablas y establece las claves primarias y luego las relaciones, uno tiene que observar qué tablas primero deben tener registros para que recién luego pueda escribir registros en otras tablas. En este caso, en alumnos y notas, ¿no? Entonces, por eso dijimos que padres deben tener registros ya primero, luego cursos y profesores. Una vez que estos tres existan, ya puedo crear la tabla alumnos con registros, puedo ingresar registros a la tabla alumnos, ya puedo ingresar registros a la tabla notas, porque ya tengo código de curso, código profesor y código de alumno, ¿no? Ya puedo hacerlo. ¿Alguna pregunta al respecto, alumnos? ¿Algo que no se haya entendido tal vez? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, como ustedes no me hacen ninguna pregunta, yo les voy a preguntar. Bien. Yo necesito, como dice su compañero, esta base de datos debería tener una tabla que se llame pagos, ¿no? Que no la hemos creado, ni siquiera la estructura. Entonces, ¿qué podríamos hacer para crear una nueva tabla a este grupo de tablas? A ver, un repaso de todo lo que hemos hecho. ¿Cómo hacemos? En crear, En crear, luego diseño de tabla. diseño de tabla. Ujú, claro. Y ahí es donde comenzamos a pensar qué campos va a tener esa tabla que luego le vamos a llamar pagos, porque todavía no tiene nombre. ¿Qué campos pensarían usted? Primer campo no puede ser, porque los pagos se registran en boletas, ¿verdad? O facturas, y cada factura y cada boleta tiene una numeración, y si ustedes deben recordar alguna vez, esas numeraciones son secuenciales, ¿no? Entonces, yo le puedo dar, por ejemplo, el nombre número ¿Número de de, pago? número de pago, ¿no? Claro. ¿Y de qué tipo de datos podríamos pensar que sería número de pago? Numérico. Mm, numérico. Pero para evitar nosotros estarlo así expresando, le podemos decir que sea autonumeración, porque si no tendríamos que escribir el número, porque como las boletas y las facturas van a tener una numeración siempre secuencial, entonces podría ser que en vez de decirle simplemente número, autonumeración, al igual que la tabla notas, para que el programa automáticamente le genere una numeración. Al primer registro le pondrá 1, al segundo 2, al segundo 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Podríamos decir que sea de tipo autonumeración. Bien, luego, ¿qué debería contener? Código de alumno. Perfecto, muy bien. Código de alumno, ¿no? Creo que en mayúscula estamos poniendo eso, mire, bueno, no recuerdo cómo estamos poniendo. Todo en mayúscula no creo, ¿no? ¿O sí? Perdón, Andy, bueno, los códigos todo en mayúscula estamos poniendo, ¿no? Entonces, bueno, code alumno. Code alum o alumno, como ustedes le quieran expresar, como de repente ustedes hayan planteado acá. Code alum, con N al final, ¿no? ¿Podría ser diferente? Sí, podría ser diferente. Eso ya depende de nosotros. Así como les decía, de repente no, para que sea parecido a cómo está identificado en la tabla alumnos, ¿no? Lo voy a tratar de poner igual, pero podría ser diferente, ¿no? No es necesariamente. Texto corto, ¿de cuánto de ancho? ¿Cuánto de ancho?
Código Creo alumno que 4, ¿no? 4, así dijimos Ujú. nosotros. Listo. Luego del código alumno, ¿qué debería haber? Fecha, Fecha, ¿no? Una fecha es ujú, cuando se hizo. importante. Fecha, fecha de, podemos decirle pago, ¿no? Y como qué tipo de datos les podríamos dar. Fecha, porque existe Texto un dato de corto. tipo fecha. Texto corto podría ser, pero como ustedes mismos observan, va a ser una fecha. Entonces Ah, hay un tipo de dato que se llama no me fecha doy hora. cuenta. Mejor. Ese puede ser mejor, el que más le sirva a esta estructura, ¿ya? ¿Qué más podría ser importante almacenar? El importe. El importe. Claro, el importe. ¿Listo? El importe sí, como es un valor numérico, entonces podríamos darle por número, no podríamos darle texto, ¿no? Número, porque luego se va a tener que hacer cálculos con el valor. Dentro del tipo de datos número que va a ser importe, hay varios, varios subtipos. Aquí por defecto nos da como entero largo. Entero largo se refiere a que va a ser un entero de un valor numérico entero de gran dimensión, puede ser millones de millones, así, ¿no? Entero simple es un valor que puede dar en miles, ¿no? Entonces, ustedes cogen el tamaño del campo de acuerdo a su criterio. Pero también si es que sus datos son necesarios que se ingresen del importe con decimales, también aquí hay una opción que dice doble o también decimal. Cualquiera de estas dos opciones van a permitir que ustedes ingresen valores numéricos con decimales. En nuestro caso lo vamos a dejar solamente en importe, perdón, en número nada más. Importe, número. ¿Algo más que sería necesario adicionar acá? Nada más. Bueno, vamos a suponer que no sería necesario nada más. Ya está bien. De esta forma ya estamos creando la estructura de la tabla pagos. Entonces, una vez que ya terminé de crear la estructura, como todavía no está grabado con su nombre, hago clic derecho, guardar. Y va a aparecer esta ventana. ¿Qué nombre le vamos a dar? Dijimos pagos. Nada más. Así simplemente. Pagos. No hay ninguna clave principal, lo que deseas crear, no, le decimos que no, porque si no le va a crear automáticamente de acuerdo a su criterio. Le decimos que no, porque nosotros le vamos a definir la clave primaria. Ya ves, ya hemos creado la tabla pagos. ¿Qué más falta hacer a esta estructura de la tabla pagos? ¿Qué más faltaría hacer? Tenemos también que hacer las relaciones con pagos. Sí, pero antes de hacer las relaciones, tenemos que establecer la clave primaria. Una vez que ya exista la clave primaria para esta tabla, recién podemos establecer relaciones, porque cuando no existe una clave primaria, el programa no va a permitir crear una relación. Bien, entonces, ¿cuál sería el campo de clave primaria según su idea de ustedes? Número de pago. Claro, porque ese es el que nunca debe repetirse, ¿no? Claro, porque no debe existir un número de pago duplicado. Si un alumno pagó en tal fecha, tal importe, no sería imposible que otro alumno en otra fecha, con otro importe, pague con el mismo número de pago, ¿verdad? Sería imposible. No sería lógico que existan dos boletas con el mismo número ni facturas con el mismo número. Bien, entonces tenemos que definir a este campo como clave primaria. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Dónde vamos? Vamos a diseño. Y ahí vamos a clave principal. Cuando hacemos esto, acabamos de definir cuál es la clave primaria, la clave principal para esta tabla. Una vez que ya está hecho esto, ya volvemos a grabar
clic derecho aquí en pagos y guardar. Listo, ya tenemos entonces la tabla pagos como parte de esta base de datos, pero todavía no está relacionada. Para que la podamos relacionar, tenemos que ir a la ventana de relaciones. ¿Cómo se va a la ventana de relaciones? Se hace herramientas de base de datos, relaciones, ¿no? Yo ya lo abrí, lo tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué falta hacer acá? ¿Qué faltaría hacer acá? Mover pagos ahí. Ahí está. Claro, eso es lo que faltaba, desplazar la tabla pagos aquí. Una vez que he hecho eso, ya está aquí la tabla pagos. ¿Y con quién lo voy a relacionar? Código de alumno. Lo voy a relacionar por código de Con alumno, ¿no? alumno. Entonces, Con alumno. con alumnos, ¿no? Esa va a ser la relación. Entonces, ¿cómo vamos a establecer la relación? Ya tenemos esta tabla, pagos con su esto, y tenemos que relacionarlo con alguien, con código de alumno. Lo que hacemos, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Mira cómo he arrastrado número de pago, perdón, código de alumno con este código de alumno. Y aparece esta ventana, ¿no? Que indica que se va a relacionar código de alumno de la tabla alumnos con código de alumno de la tabla pagos, ¿verdad? ¿Qué escojo ahí? Bueno, escojo exigir integridad referencial y hasta si es posible escogemos un tipo de combinación. A ver, un ratito alguien está preguntando algo, por favor. Mm, ya. Sí, ahorita hablamos de eso, no te preocupes. Es que ustedes, muchachos, deberían estar al menos prestando atención para lo básico. Yo no les exijo que salgan dominando siquiera lo básico. Mm, porque cada clase hemos estado avanzando un poquito de esto. Ya, una vez que escogíamos exigir integridad referencial, ¿qué más faltaba? Tipo de combinación. Dos, profesor. La tecla 2 incluye todos los registros del alumno. A ver, vamos a ver. Ya. Crear. La tiene que cerrar. Sí, no nos acepta, ¿no? A ver. Un ratito, por favor. Lo guardamos por si acaso, no se vaya. No vaya. Listo, a ver. Este código de alumno con este código de alumno. Exigir integridad referencial, tipo de combinación. La opción 2 dice incluir todos los registros de alumnos y solo aquellos registros de pagos donde los campos combinados sean iguales. A ver, vamos a ver. Tampoco la tabla alumnos. Tampoco nos permite porque la tabla alumnos está abierta. ¿Será solamente eso? A ver, vamos a ver. Lo guardo por si acaso y lo cierro también. Listo, vamos a ver. Ahora sí. Código de alumno con código de alumno. Listo. Escojo esta opción, tipo de combinación. Escojo 2. Ya, y acepto. Crear. Ya creó la relación. ¿Sí? Entonces ya está la relación de alumno. Yo lo puedo mover y para que se visualice mejor, más ordenado, si posible. Puedo mover. Según esto, voy moviendo y se va a ir visualizando de acuerdo a su... Así puede ser.
Bien, entonces así podemos tener. Ya tenemos las relaciones, entonces ahora sí podríamos ingresar información en la tabla notas, ¿verdad? Ahora, perdón, en la tabla pagos. Hagamos clic derecho, abrir. Ya está. Pero ya como les dije, esta forma que hemos ingresado registros es una manera, sí, que generalmente no se usa para ingresar registros a las tablas. La manera que se usa es creando un formulario. A ver, vamos a ver. A ver, crear. Luego vamos a ver formulario. A ver, ¿dónde está la opción formulario en esta versión? Ajá. No nos... Debería estar acá, estaba, y no lo he visto. Ya. Crear formulario. Cuando uno hace esto, el programa automáticamente genera un objeto que también le va a llamar, si es que no hacemos nada nosotros, le va a llamar igualito como tiene el nombre de la tabla. O sea, esta es la tabla pagos, mientras que este es el formulario pagos, ¿no? Como verán, automáticamente le ha adicionado las diversas informaciones que él necesita para ingresar registros aquí. El número de pago, código de alumno, fecha de pago e importe. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente le genera. Pero esto, ¿qué hace? ¿Qué hace posible? Que yo pueda usar esta estructura así ahora para ingresar información. Pero... ¿Aló? Este internet está fallando. ¿Cómo hacemos para ingresar la información? Lo que vamos a hacer, cuando uno crea un formulario, tiene dos formas de ver el formulario, como diseño del formulario, que sería esto, o como en el caso que hemos visto como formulario, ¿no? Tiene dos opciones. Ahorita, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Le ha creado otro. Cuando uno hace, le crea otro. No. Le ha creado otro. A ver, un ratito, cerramos. Sí, está. Entonces, de esta manera también es otra manera en que podríamos nosotros pensar en ingresar la información a la tabla, en este caso a la tabla pagos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué aparece aquí nuevo y no vamos a ingresar aquí nada? ¿Por qué? Porque hemos identificado el campo número de pagos como automático. Entonces, el programa le va a generar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el formulario. Ya, como vista, formulario. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo ingresar un código de alumno, me pueden dictar. ¿Recuerdan? L051, por ejemplo, ¿no? Enter. Una fecha de pago. Uno lo podría escribir o simplemente acá escoge de esta, como es un tipo de campo, fecha de pago, uno podría escribir, ¿no? Por ejemplo, por defecto, la fecha de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a pagar? Ya eso también nosotros lo escribimos, ¿no? De repente 350, por ejemplo. Cuando yo pulse Enter, aparece el segundo registro. Y fíjense, en la parte inferior aparece 2 de 2. Estoy en el registro 2 de 2 que hay. ¿Cómo veo el anterior? Hago clic acá y veo el primero. Quiero ver el siguiente que es vacío. Ahí entonces ya escribo el otro código de alumno. C053 que lo había. No, L053. Disculpen, estoy equivocando. L053, fecha de pago, ahí, ¿no? Entonces, ahí por defecto siempre está seleccionado la fecha de hoy, porque claro, automáticamente ya para que se escoja la fecha de hoy como fecha de pago, ¿no?
Ahí le pongo el otro importe. Cuando pulse Enter, automáticamente ya se agregó. Entonces, eso lo puedo hacer entonces habiendo creado este formulario. Pero ¿puedo crear otros formularios con los otros? También igual, así como hemos creado el formulario pagos, podemos ir creando formularios para los otros también. De tal manera que ya ingresemos por medio de formularios todos los otros registros para las otras tablas. En este caso estamos en el formulario pagos. Clic derecho, guardar. Una vez que uno ya agrega, guardar. ¿Qué nombre le va a dar al formulario? Como le digo, el programa automáticamente le da el mismo nombre que la tabla que existe con ese nombre. Pero si deseamos, podemos cambiarle otro nombre. El formulario puede representar a la tabla pagos, pero podría tener otro nombre. Pero en este caso lo vamos a dejar igual. Ya guardamos, ¿ve? Y como ustedes verán, en la parte izquierda aparece formularios y aparece pagos como primer formulario. ¿Listo? De esa manera ya accedemos al ingreso de información. A ver, ¿cómo haríamos entonces si quiero agregar un formulario que voy a llamar padres? ¿Qué hago entonces? ¿Aló? Chicos, ¿qué hacemos? Así como he creado para pagos, creen un formulario para padres que se cree con esta tabla. Primero tengo que escoger la tabla padres que quiero crear el formulario. Luego, ¿qué escojo? ¿Crear? Crear y formulario. Crear formulario. Automáticamente se crea un formulario, ¿sí? Que, como observan, tiene todos los campos que tiene la estructura de la tabla padres. ¿Sí? Todo. Inclusive, como la tabla padres es una tabla que está relacionada directamente con alumnos y muestra en la parte inferior que la relación que existe, ¿no? Entre uno u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos toda esta información y acá muestra información de la tabla alumnos, con lo cual está relacionada esta información. Ya, entonces ya existe. ¿Qué hago luego para poder proceder al ingreso de información? Primero lo debo guardar para que se guarde esa estructura de formulario. ¿Qué nombre le vamos a dar? Padres. El mismo nombre puede ser. Cuando hago eso, ya se crea el formulario padres. Ya puedo trabajar con este formulario que voy a llamar padres. ¿Qué más hago? Porque estoy en el modo ingreso de datos. No, estoy todavía en el modo de diseño. Si yo hago clic para querer escribir algo así, miren, no me permite. ¿Qué se hacía acá? Clic derecho. ¿Qué escogíamos? Vista formulario. De tal manera que ahora sí, ya tengo el registro para ese padre, ¿no? Entonces ahora pulso Enter, ya debería ya tener la posibilidad de agregar un nuevo registro. Acá, en la parte inferior, de repente, siguiente registro. ¿Ve? 4 de 4, que es el último. ¿Sí? Y de repente ahí un 5 que va a estar vacío, ¿no? Entonces ahí podríamos escribir ahí un nuevo código, ¿no? Para padres. En la tabla la tenemos acá. P970, ¿no? Uy. ¿O no es necesario? Harvey Jefferson. Profe, yo sí. Profe, yo sí. No sé. ¿Quieres que repitamos?
Ya, profe. ya, mira. Aquí, por ejemplo, tengo, esta es tabla, este icono representa tabla, este icono representa tabla, este icono representa tabla. Este de acá representa relaciones, por eso es que yo, ¿no? Son tablas, todo esto, hasta aquí. Pero esto ya es formulario, tiene otro icono, ¿ve? Así como yo, tengo tablas, yo puedo crear un formulario por cada tabla. ¿Cómo lo creo? Por ejemplo, alumnos, los seleccionamos. ¿Y qué hicimos? Crear. Y dentro de crear, ¿qué buscamos? Formulario, ¿no? Entonces, al hacer eso ya se creó automáticamente el formulario alumnos, ¿ve? Con toda la estructura de campos, inclusive con los registros que, ¿no? que tengo ahí. Ahí tengo 3 de 3, retrocedo 2 de 3, 1 de 3, porque tengo 3 registros hasta ahora. Pero entonces, ¿yo puedo ingresar el siguiente? Sí, hago clic una vez acá y ya tengo el siguiente, que va a ser el 4. Pero en este modo lo voy a poder ingresar. No. ¿Cómo hago para poderlo ingresar? Me ubico aquí, hago clic derecho y hago clic a vista formulario. Aquí en este modo sí se puede escribir, porque en el otro modo no podía escribir los datos para ese registro de la tabla alumnos. Sí, así tenemos que ir creando los distintos formularios para cada tabla que tenemos. ¿Se entendió la idea? Y por favor, le adicionan 3 registros más por cada formulario. Van ingresando, aumentando la cantidad de registros. Teniendo en cuenta lo que hemos planteado, qué características debe tener el código de los cursos, qué características debe tener los códigos de los profesores. En lo que es notas no, porque el programa le va a numerar automáticamente. Pagos también lo va a numerar automáticamente cuando comencemos a ingresar información de los pagos, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a abrir. Aparece esto, pero ¿por qué cuando veo pagos no me muestra? De repente no he guardado. Hay que guardar, hay que guardar, porque de repente, si no guardo, de repente no va a aparecer en la... ¿Ve? No, tiene... de repente no va a aparecer, como que no está el dato ingresado. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿ve? Bien, chicos. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Bien. Profesor, Con ninguna, profe. Dime, Diego. profesor, ¿esa es tarea? Sí, para la próxima semana. Como ustedes ya esto es una tarea que va a ir complementando. Si ustedes la última clase seguro hicieron hasta relaciones, la última tarea. Ahora, a esas relaciones le van a adicionar el ingreso de registros a las tablas. Luego de que ingresen registros a las tablas, le van a crear un formulario para cada tabla. Y por medio de ese formulario también ingresan registros. De repente, si cuando ustedes quieran desarrollar esto no se acuerdan cómo hacerlo, por eso es que yo normalmente grabo todo, ¿ya? Y si quieren verlo, está en mi página web, ahí pueden ver el último video de esto, ¿no? O el de la clase pasada también. Bien, chicos, ya es las 5 de la tarde, entonces ya tenemos que retirarnos, entonces ya damos por concluida la clase.